Hoy les voy a contar sobre un enano que mató a más personas que Putin. Miren esta cara amable, dulce y simpática. Este es el Dr. Fauci. Observen con atención. Él es el mayor asesino en masa de la época moderna. Al menos se le acusa de la muerte de 20 millones de personas, poniéndolo al mismo nivel que Stalin, Hitler y Mao Zedong. Los asesinos en masa más terribles de la historia. Dr. Fauci is the single most evil. El Dr. Fauci es el asesino en masa más despiadado de todos los que caminan hoy por la Tierra. Tiene 85 años. Hace 10 años, el Dr. Fauci pronunció este discurso al inicio del mandato del presidente Trump, cuando él juraba como presidente de los Estados Unidos, donde afirmó que durante el primer mandato de Trump ocurriría un brote inesperado de una enfermedad. El desafío para la futura administración en el ámbito de las enfermedades infecciosas, tanto crónicas en el sentido de enfermedades ya existentes, y sin duda tenemos una enorme carga de ellas, como también de brotes repentinos. Y el Dr. Fauci ha trabajado para cada presidente desde la época de Gerald Ford a principios de los años 70, y por eso él ocupó el mismo puesto, así que nunca había afirmado que habría un brote repentino. Revisamos las transcripciones, revisamos todos los registros que teníamos disponibles. Ni durante Ford, ni durante Carter, ni durante Reagan en su primer o segundo mandato, ni durante Bush o Clinton en su primer y segundo mandato, o durante Bush en su primer y segundo mandato, o durante Obama en su primer y segundo mandato, el Dr. Fauci, y él sirvió a todos ellos. Pero fue durante Trump que él dijo esto. ¿Cómo lo sabía él? ¿Por qué con tanta seguridad? ¿Por qué nadie nunca preguntó eso ni trató de averiguarlo? Justo antes de irse, Joe Biden lo indultó por todos los delitos. Por todos los delitos conocidos y desconocidos cometidos antes de que Joe dejara el poder. De verdad no entiendo, ¿para qué indultar a alguien inocente? Porque de inmediato se piensa que las autoridades sabían que él cometió un delito. ¿Qué hizo el Dr. Fauci para que lo pongan al mismo nivel que las personas más odiadas en la historia de la humanidad? El Dr. Fauci financió programas para crear armas biológicas. Déjeme repetirlo. El Dr. Fauci, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos de América, para Obama y Biden. Bueno, siendo honestos, para el Partido Demócrata de los Estados Unidos, participó activamente en la creación de armas biológicas. Prohibidas, ni más ni menos, primero para la CIA. Lo sabíamos porque Tulsi Gabbard reveló toda la información. Cuando ella ocupaba el cargo de directora de Inteligencia Nacional, declaró directamente que él supervisaba investigaciones ilegales que llevaron a la fuga del virus del laboratorio. Al mismo tiempo, él ilegalmente destinó dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar investigaciones de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan, lo que llevó a la fuga del laboratorio, y él lo sabía, y luego le mintió al Congreso sobre eso. Y como él le mintió al Congreso sobre eso hace apenas 1 o 2 años, puede ser responsabilizado, y debemos hacerlo. Damas y caballeros, entienden que ella dio en el blanco, ya que todos esos medios como PBS, NPR, CNN, no dejan de repetir. No, los documentos sobre el COVID-19 que publicó Gabbard no prueban sus acusaciones contra Fauci. ¿Saben qué lo probaría? Que lo lleven ante la justicia. Y luego, cuando el Congreso empezó a sospechar que la CIA estaba haciendo algo ilegal, lo llamaron a Fauci y él mintió. Como él le mintió al Congreso después de que Biden le dio indulgencia y perdonó todos sus pecados pasados, por este nuevo pecado sí se le puede y se le debe llevar ante la justicia. Y ahora el senador Rand Paul, el principal oponente de Fauci, le ha enviado una citación oficial. Fauci está obligado a presentarse y testificar. Si se niega, lo enviarán a la cárcel. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado le envió una citación obligatoria ya que no compareció voluntariamente, aunque antes había prometido hacerlo. El pueblo estadounidense merece respuestas. El hecho es que él enviaba nuestro dinero, el suyo y el mío, a cosas que estaban directamente prohibidas por nuestros representantes en el Congreso. En otras palabras, si esto es verdad, y parece que sí lo es, aunque debemos decir por ahora si es verdad, entonces él es un matón, un ladrón, un canalla y un asesino. Nosotros estamos seguros de eso, por supuesto, pero todavía hay que probarlo en la corte.
Y el primer escalón, entonces, por el que se sube antes de llegar a la corte, en este caso, cuando se trata de los servidores del pueblo, comienza en los comités del Congreso. Entonces, la citación ha sido entregada, él debe presentarse ante el Congreso a finales de julio. Preparen sus palomitas, va a estar interesante. Estoy seguro de que será interesante, pero lo más interesante será cómo reaccionarán los medios de comunicación de Washington ante esto. No puedes quedar impune si le mentiste al Congreso, destruiste documentos y engañaste al público sobre el origen de la pandemia, que por cierto se llevó millones de vidas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Este tipo de acciones no deben quedar sin ser investigadas y castigadas. Por eso Rand Paul está haciendo lo correcto ahora. Esto es lo que escribió el senador Paul. Aquí vamos, Fauci, estás acabado. Fauci, yo sabía que desde el principio él decía puras mentiras, pero también desde el principio destruía registros, enviaba cartas y notas al jefe de los Institutos Nacionales de Salud diciendo, lee esto y destrúyelo. Esto se parece más a la comunicación entre agentes de la CIA que a la de una autoridad ejecutiva. Esto es ilegal, es un delito penal. Ya atraparon, ya como que acorralaron a uno de los asistentes del Dr. Fauci y lo acusaron de destruir documentos. La inteligencia estadounidense encontró un video que confirma la investigación sobre el coronavirus en China. Pero Fauci sigue negando y mintiendo. De verdad es un verdadero duende. Disculpen la comparación, estimados señores duendes. ¡O duendes! Entra en escena otro héroe de nuestro tiempo, el primer trillonario del planeta, Elon Musk. Si él se mete en algo, normalmente lo logra, consigue lo que quiere, ¿verdad? Y de hecho resultó que lo está logrando. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, bajo la dirección del Dr. Fauci, destinó $44 millones de nuestro dinero para estudiar los riesgos de aparición de coronavirus peligrosos. Gracias, Elon, por descubrirlo. Los profesionales dicen que esto se vuelve obvio si miras el propio virus del COVID. A nivel molecular tomaron un coronavirus natural de murciélagos de manera quirúrgica. Removieron quirúrgicamente la proteína S, que es la proteína de espiga, y le insertaron la proteína S humana para hacer que el virus fuera contagioso para los humanos. Antes no lo era. Convirtieron un virus que era neutral para los humanos en algo que puede destruir a la humanidad. Los buenos, amables y agradables muchachos no comieron su pan en vano, el cual nosotros les pagábamos. Ellos crearon este virus artificialmente. Ese coronavirus original que vive en el ambiente natural, en el intestino, murciélagos que viven en lo alto de las montañas del este de China, en cuevas de difícil acceso, estos murciélagos no tienen contacto con las personas. Incluso si atraparan a ese murciélago en el aire y jugaran con él, sí, a las escondidas o a la mancha, sí, no los contagiaría, a pesar de tener coronavirus. No es capaz de penetrar en sus células, no tiene los mecanismos moleculares necesarios para eso. Simplemente se lavan las manos y siguen con su vida, sin contagiarse de nada. Para que el coronavirus se vuelva como el COVID que nos golpeó a todos, es necesario agregarle una estructura molecular. Una proteína S específica. Crearon este virus precisamente para infectar a quienes, a nosotros, a las personas. Trabajaron mucho tiempo y al final lo lograron. Bien hecho. Lograron crear algo que puede matar a millones de personas en el planeta Tierra. Quizá ahora están trabajando en algo que pueda matar a miles de millones. Si lo liberaron intencionalmente, accidentalmente o con el objetivo de influir en las elecciones en Estados Unidos y perjudicar a Trump, no lo sabemos. Lo sospechamos, ¿verdad? Buen trabajo. Las investigaciones de ganancia de función, así se llama, en el laboratorio de Wuhan, muy probablemente llevaron a la aparición del COVID-19, la muerte de millones de personas y pérdidas de billones de dólares. Y él personalmente. El Dr. Fauci autorizó estos experimentos a pesar de la prohibición del Congreso y luego le mintió al Congreso sobre esto. Y Biden lo defendió hasta el final. Es un ejemplo clásico de encubrimiento de hechos. Vamos a aclarar esto. Claudio Sheinbaum
bueno, es la presidenta del país vecino, México, reaccionó al cierre de la organización a través de la cual llegaban fondos para investigaciones. Claudia Sheinbaum reaccionó positivamente a la noticia del próximo cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, declarando: la agencia financiaba a la oposición política. La agencia y muchas otras cosas, la verdad, será mejor si las cierran. Incluso la comunista Claudia Sheinbaum ya se enfureció por lo que hicieron los demócratas. En pocas palabras, están robando el dinero de los contribuyentes y financiando su partido, y hacen cosas que pueden matar a esos mismos contribuyentes. Bueno, ella reaccionó positivamente a las noticias sobre el próximo cierre de USAID, señalando que la agencia financiaba a la oposición política y hacía muchas cosas similares. La verdad es que sería mejor que la cerraran, dijo ella. Es una organización corrupta. Bueno, simplemente maravilloso. Y aquí está la entrevista de Taylor Sherry. Sí, ella es la creadora de la serie Yellowstone con Joe Rogan en su podcast ¿Sobre qué? Y todos lo sabíamos. ¿Qué hay de nuevo? Joe Rogan dice que Will Tulsi Gabbard dio una conferencia de prensa. Escuchen esto. Escuchen esto. Los servicios de inteligencia dicen que ella se va. Ella dio esa conferencia de prensa sobre Fauci, donde contó cómo él mintió ante el Congreso y que definitivamente usó el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar investigaciones de ganancia de función a través de EcoHealth Alliance y el laboratorio en Wuhan, China. Y, ¿saben? Nadie habla de eso. No. Y por cierto, ¿acaso no lo sabíamos ya todos? Damas y caballeros, ha llegado el momento, dice Joe Rogan, de hacer que rinda cuentas. Aquí está la entrevista de Benny Johnson con el presidente del Comité de Supervisión del Gobierno de Estados Unidos, James Comer. Has tenido algunas frustraciones importantes. Usted ha tenido serias discrepancias con el Departamento de Justicia respecto a los casos penales y dijo que finalmente ese estancamiento se ha movido un poco y que está muy contento por eso. ¿Y qué hay del Dr. Fauci? Hay muchas noticias sobre Fauci. Vaya, qué ataque tan fuerte recibió de parte de Tulsi Gabbard. Se ha convertido en una piedra en el zapato para usted. Ahora Rand Paul lo ha citado. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, creo que Rand lo citará y le hará preguntas sobre la información que reveló Tulsi, ya que él le mintió al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Teníamos un comité especial sobre el COVID que estaba encabezado por el Dr. Brad Wenstrup de Ohio, ahora ya está retirado. Pero enviamos una denuncia penal porque él le mintió al Congreso. Mintió sobre la destrucción de los correos electrónicos. Él mintió sobre no haber pedido a los empleados que no escribieran sobre eso en correos electrónicos para ocultar la verdad al público estadounidense y a la administración. Y en un momento en que necesitábamos la máxima transparencia, Rand siempre estuvo enfocado en si financiamos investigaciones de ganancia de función del virus. En las audiencias del comité, él decía, bueno, ya saben, eso no fue una investigación de ganancia de función, fue otra cosa. Y creo que con lo que publicó Tulsi, hay pruebas más que suficientes para confirmar que el Dr. Fauci mintió sobre eso, así que espero que, además del nuestro, haya otra denuncia penal del Senado a la Cámara de Representantes en relación con el Dr. Fauci. Y por supuesto, este nuevo y mejorado Departamento de Justicia hará lo correcto. Nadie ha rendido cuentas por el COVID. Quiero decir, solo miren la educación pública. Les guste o no la educación pública, sufrimos por las exigencias del Dr. Fauci y las recomendaciones del Dr. Fauci. En cuanto a la educación y la situación con el COVID, realmente sufrimos por las exigencias y recomendaciones del Dr. Fauci. Los jóvenes morían por el COVID. Otros enfrentaban consecuencias graves para su salud. Nuestros hijos se atrasaron en sus estudios. Por ejemplo, los alumnos de 7º grado perdieron todo un año de educación escolar. Aún veremos si esto afecta a nuestra deuda nacional. Por la reacción absurda del Congreso, aquí están los programas de préstamos y esos mismos PPP, apoyados por muchos republicanos. Muchos republicanos también metieron mano en esto. Y las medidas de estímulo de los demócratas. Todo esto aumentó aún más la deuda. Y todo esto por una sola persona que nunca reconoció la verdad. El COVID comenzó en un laboratorio en China que fue financiado por la ONU apoyando un proyecto científico loco. Proyecto científico. ¿Cuál es el camino real hacia un enjuiciamiento? ¿Cómo logramos llevar esto a juicio? ¿O simplemente vamos a probar teorías legales durante los procedimientos?
Prácticamente en su último día en el cargo, Biden firmó 8,000, nos dicen, indultos. ¿Cómo pudo hacerlo físicamente? ¿Cómo podemos demostrar que nunca hizo algo así? ¿Que apenas podía moverse? ¿Que él quería decir apenas pensaba? Pero estoy casi seguro de que en realidad no entendía lo que hacía. ¿Qué hacemos con esas personas que cometieron crímenes y que ahora la ley no puede alcanzar porque ellos mismos falsificaron sus firmas? ¿Puede la mano de la ley alcanzar a personas como el Dr. Fauci? El hecho de que hayamos involucrado a todas estas personas, a los jefes de gabinete de Jill Biden, a los jefes de gabinete de Joe Biden, a todos los asistentes administrativos, nadie jamás pudo testificar bajo juramento que Joe Biden haya hablado con ellos sobre algún indulto. Solicitamos todos los correos electrónicos. Solicitamos la agenda diaria de Joe Biden. No hubo ninguna reunión sobre indultos. No hubo ninguna discusión. Y el presidente tiene el derecho de conceder indultos, y ese derecho no tiene límites, aunque creo que debería haberlos. Pienso que muchos presidentes han abusado del proceso de indulto. No estoy muy contento con algunos de los indultos de Trump. Pero, al final de cuentas, el presidente tiene la autoridad constitucional para hacerlo. Ni siquiera quiero entrar en la discusión de si se puede usar una pluma. Pero pasamos muchas horas testificando para demostrar que Joe Biden, siendo presidente de los Estados Unidos, no autorizó esos indultos. Y eso debería ser suficiente en la corte para confirmar la orden del presidente Trump de anular todos esos indultos. Es decir, en los horarios de trabajo de Joe Biden no había ningún registro de tales reuniones o discusiones. Aunque los presidentes tienen facultades para otorgar indultos, esas facultades, no están limitadas por nada, ¿verdad? La cuestión es cómo se usaron. Pero no hay ninguna prueba de que él haya hecho exactamente eso, que él lo haya hecho, que fue él quien lo hizo y no otra persona. Lo más probable, según todos los datos, es que alguien más lo hizo en su lugar. Y en la Constitución no se dice que el jefe de gabinete o la primera dama puedan otorgar indultos a alguien. Ahí no se dice ni una palabra de que la primera dama tenga ese derecho, por ejemplo, ¿verdad? No hay ninguna evidencia de que Joe Biden haya autorizado siquiera un solo indulto, excepto el indulto de su propio hijo, que él firmó personalmente. Olvídense de las pruebas de culpabilidad de los indultados. El propio Biden nunca dijo sí, revisé los documentos, consideré las pruebas, y este hombre, y cosas así, ¿no? En fin, miren. ¿Cuánto tiempo pasó para llegar a este punto? ¿Cuánto tiempo tomó para que el Congreso, ocupándose simultáneamente de 5, 10, 100 o tal vez más casos de engaño catastrófico a Estados Unidos y su población, pudiera avanzar hasta el punto de ahora empezar a llevar estos casos a los tribunales? Lo cual, por cierto, tampoco es un proceso muy rápido en los tribunales. Solo podemos rezar para que en el transcurso del próximo año o 2 se tomen decisiones que puedan permitirle a Trump anular todos los indultos ilegales que, como todos estamos seguros, pensamos, casi 100% sabemos, fueron otorgados. Que fueron otorgados ya sea por dinero, por alguna otra razón, o para ayudar a sus compañeros de partido. Porque el partido es más importante que el país. Eso sacará a toda esa gente de un posible enjuiciamiento. Porque ellos sabían perfectamente que estaban violando la ley. ¿Y cómo se llama a una persona que viola la ley? Se le llama criminal. Hoy, en este video, en realidad tenemos 3 partes. Y están más conectadas de lo que parece a simple vista. Primero, escucharon lo que hizo personalmente el Dr. Fauci. Después recorreremos todo el mundo y veremos en qué se ha convertido nuestra vida debido a las decisiones tomadas basadas en esas decisiones. Educación, salud mental, dinero, países enteros. Después, de manera separada y honesta, les mostraré lo que dicen quienes creen que las vacunas no eran necesarias. Con sus propios argumentos. Sin mis valoraciones, ya que no soy investigador ni médico, ¿verdad? Y al final volveremos al lugar donde empezamos, a una persona en específico, que en realidad está en el epicentro de esta historia. Hablemos de eso. ¿Qué le hizo el COVID a la población de América y a la población de todo el mundo? Desde mi punto de vista, después de la peste bubónica en Europa, esto fue el evento más mortal para la salud de la humanidad, posiblemente incluso superando a la gripe española de la Primera Guerra Mundial.
Y un poco más adelante, les contaré sobre las personas que estaban sentadas en la misma mesa sin cubrebocas. Se reían, celebraban ese cumpleaños en esos mismos días y semanas en que vivían. Les prohibían despedirse de sus padres moribundos. Esto está documentado en fotos y videos. Lo verán, miren lo que pasó. No en orden, no todo organizado, porque en la realidad nada de esto sucedió de manera ordenada. Todo esto le cayó encima a la humanidad al mismo tiempo, desde todos lados. Restricciones. Confinamientos, todos los conocen. Escuelas cerradas, restaurantes cerrados, gimnasios, salones de belleza. Prohibición de cirugías no urgentes en los hospitales. La formulación incluía tumores que podían esperar. Para muchos, esos tumores no esperaron. Prohibición de funerales, más de unas cuantas personas. Prohibición de ver a los moribundos en hospitales y asilos. Mascarillas, bajo amenaza de multa. Y después pasaportes de vacunación sin los cuales no se podía entrar al supermercado o subir a un avión. Y en China soldaban las puertas de los departamentos desde afuera o las cerraban con candados. Ponían enormes candados para que, Dios no lo quiera, no pudieran salir de ahí. Nueva York, 25 de marzo de 2020. El gobernador Cuomo firma una orden. Los asilos de ancianos están obligados a aceptar pacientes con COVID, asilos COVID, en las que la gente, lo peor, si se contagian, eso es lo más aterrador, no tienen derecho en los asilos de ancianos a hacer pruebas. O sea, como si no fuera suficiente, tienen que aceptar a cualquiera. Y además no tienes derecho a saber si tiene COVID o no. 9,000 traslados, señores. Más de 9,000 traslados de personas con COVID a los hospitales. El Estado luego reduce la cifra de muertes. Dicen que solo en 1/3. Solo la redujimos en 1/3. Solo en 1/3. La asistente del gobernador lo admite en una grabación de audio. Ocultaron los datos porque temían que se usaran políticamente. O sea, tenían miedo de ir a la cárcel. Tenían miedo de que los padres, los hijos, se enteraran de que mataron a sus padres y vinieran a matarlos. El número oficial de muertes en los asilos de ancianos de Nueva York durante la pandemia. El número oficial, 16,000 personas. Bueno, señores, conociendo a nuestros desgraciados, les diré esto. 32,000 como mínimo. Al mismo tiempo en el Reino Unido, para que no piensen que solo en Estados Unidos hay esa clase de basura, de manera masiva, sin el consentimiento de las familias, sin hablar con el propio paciente, a las personas mayores en los asilos, les ponen la orden de no reanimar. ¿Por qué? Porque eres una persona mayor. El regulador estatal encuentra al menos 508 casos y los califica como potencialmente ilegales. ¿Qué clase de resoluciones son esas? ¿Qué es una resolución? ¿Qué tipo de decisiones son esas? Y la decisión, vamos a dejarte morir si tu corazón falla. No te vamos a reanimar si de repente dejas de respirar. No te vamos a reanimar porque son viejos. Porque son personas mayores. Nuestra civilización, toda nuestra civilización está construida sobre otros valores. Pero aquí dicen, no los vamos a reanimar. En la India descubrieron que 4 horas es algo mortal. Ese fue el tiempo que le dieron al país para prepararse antes del confinamiento nacional. Hicieron un confinamiento nacional. Y 100 millones de trabajadores e inmigrantes se quedaron sin dinero y sin transporte. Señores, sin dinero y sin transporte. No podían ir al trabajo ni a casa, a ningún lado. Nada. Sin dinero y sin transporte. Decenas de millones se fueron caminando hacia sus casas. Algunos caminaron más de 1,000 kilómetros. En China. Bueno, la gente inventa de todo. Sí, genial. Pues para eso, ni siquiera sé para qué. Entonces China. Entonces el lugar se llama Urumqi, un edificio residencial está en llamas. Un edificio residencial está en llamas. La gente está gritando desde ahí. No pueden salir. Están desesperados. Ya llevan 100 días de confinamiento. Las entradas al edificio están bloqueadas por barreras anti-COVID y los camiones de bomberos no pueden acercarse. Ni siquiera pueden acercarse. La gente escribe en las redes sociales, los que están ahí escriben que se están asfixiando, que se están quemando vivos. En Canadá, el gobierno congela por primera vez en la historia del país las cuentas bancarias de los ciudadanos sin una orden judicial. Las congela y ya. ¿Y por qué?
Ellos protestaron contra el COVID. O sea, ¿cómo es eso? ¿Se los quitaron? Sí. Les cerraron las cuentas. Ahora no pueden sacar su propio dinero. Ya no les queda dinero. Protestaron contra las medidas que tomó el gobierno canadiense respecto al COVID. Protestaron. Les quitaron la forma de subsistir. Les quitaron la comida, de todo lo demás, de beber. Ahora la escuela. En 2 años, los estudiantes de 8º grado perdieron 2/3 del año escolar en matemáticas. En todos los estados sin excepción, 20 años de progreso se vinieron abajo de un solo golpe. Los estudiantes de 12º grado en 2024 lo demostraron. Puntajes históricamente bajos en matemáticas y en inglés. Es decir, incluso después de 4 años no hubo recuperación. Según los cálculos de los economistas de Stanford, el estudiante promedio perdió alrededor del 6% de sus ingresos durante toda su vida. No es una cifra única, es productividad no obtenida durante décadas hacia adelante. O sea, ni siquiera quiero profundizar en eso ahora. Globalmente, el 95% de los estudiantes del planeta se vieron afectados por el cierre de escuelas. Señores, paralelamente, la medicina. Tan solo en Estados Unidos se perdieron 4 millones de exámenes de detección de cáncer de mama. ¿Saben cuántas personas no se enteraron a tiempo y murieron por eso? 4 millones de exámenes de cáncer colorectal, 1,5 millones de próstata. Al menos 10,000 muertes adicionales por cáncer en 10 años, según la estimación del Instituto Nacional de Oncología. Un nuevo estudio, se llama Oncology. 17,390 muertes por cáncer en Estados Unidos durante los primeros 2 años de la pandemia. Señores, lo peor son los de cerebro, pulmón y páncreas. En Canadá, el modelo se pronostica así: más 21,000 muertes adicionales por cáncer en 10 años. Es decir, en otras palabras, había tantos. Luego entonces calcularon, aumentó y luego volvió a lo que era antes. O sea, está claro que estas son muertes en exceso por alguna razón. La única razón que hubo fue la pandemia y la lucha contra ella. Y eso sin contar los infartos, los derrames cerebrales por los cuales la gente simplemente tenía miedo de ir al hospital, y los hospitales no los recibían. Un 25% de aumento en la ansiedad y la depresión en todo el mundo solo en el primer año. Es decir, en otras palabras, los servicios psiquiátricos se vieron afectados en el 93% de los países del mundo, justo cuando la ayuda era más necesaria. Cuando digo afectados, me refiero a que no aceptaban pacientes, negaban la atención, colgaban el teléfono, cerraban las puertas, no dejaban entrar y cosas por el estilo. 12,5 billones de dólares solo según la estimación del FMI. O sea, dinero perdido. Según otros modelos más amplios, la humanidad perdió 16 billones de dólares. El gobierno imprimió y pidió prestados 19,5 billones de dólares para mantener a la gente a flote de alguna manera. Es lo mismo, mientras a toda esa gente se le prohibía despedirse de sus padres moribundos, se les prohibía estudiar, se les prohibía operarse. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, iba sin cubrebocas a hacerse el peinado en un salón cerrado, aunque ella misma exigía públicamente el uso de cubrebocas a cada estadounidense. Y decía que era una obligación, un deber patriótico de cada uno. En cuanto se apagaba la cámara, se quitaba el cubrebocas. El gobernador de California, Gavin Newsom, va a una cena privada para 12 personas en el exclusivo restaurante The French Laundry. A $350 por persona, sin cubrebocas, sin distancia, y 10 días después de eso, impone restricciones para los californianos comunes. El alcalde de Denver, Michael Hancock, publica en la mañana un mensaje de «Quédate en casa, no viajes», para el Día de Acción de Gracias. Y media hora después, él mismo se sube a un avión y vuela a ver a su familia en Mississippi. El alcalde de San José se disculpa por haberse reunido con 8 personas de 5 hogares diferentes, aunque su propia regla solo permitía 3. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, organiza al menos 12 fiestas en Downing Street. Mientras tanto, a los británicos no se les permite ver a sus seres queridos moribundos, porque es peligroso estar en la misma habitación con otras personas.
pero él se convierte en el primer ministro en funciones reconocido como alguien que violó la ley de su propio país. El 20% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos ha pensado seriamente en suicidarse. 9% lo intentó. Los niños más pequeños, nacidos en estos años, tienen retrasos en el desarrollo del habla. ¿Saben por qué? Los niños aprenden a hablar mirando la boca de los adultos, pero la boca de los adultos estaba cubierta con tela. En las cárceles estadounidenses, los brotes de COVID se propagaban en celdas hacinadas sin acceso a atención médica. A los trabajadores de la salud, militares y empleados públicos los despedían por negarse a vacunarse. ¿Qué nos pasó? O tal vez no pasó nada. Quizá el COVID solo nos mostró quiénes somos realmente. ¿Y después? Voy a decir honestamente lo que muchos temen decir en voz alta. ¿Y si al menos una parte de los críticos de las vacunas tiene razón? Entonces, todo lo que acabas de escuchar se convierte en algo mucho más aterrador que un simple error catastrófico. Espera hasta el final. Y esto es especialmente importante para nosotros, los que lo vemos desde la emigración. Los Ángeles, Nueva York, Alemania, Israel. Nos fuimos de países donde el poder no respondía por sus decisiones, donde la verdad se ocultaba durante años y los culpables no eran castigados. Y precisamente por eso debemos reconocer aquí en América, en Gran Bretaña, en Canadá, el mismo patrón, solo que con diferentes escenarios. Si guardamos silencio ahora, traicionaremos precisamente la lección por la que muchos de nosotros nos fuimos alguna vez. También hay quienes afirman que las vacunas no eran necesarias y que solo empeoraron las reglas. Entonces todo esto se convierte simplemente en el asesinato intencional de millones de personas, ya sea por beneficio financiero o político. Ahora les voy a dar información sobre la postura de quienes están en contra de las vacunas. Hay personas serias que se dedican a la ciencia, grandes científicos que dicen eso, y no se puede simplemente ignorar lo que dicen esas personas, porque ya sabemos cuántas criaturas viles hay entre nuestros gobernantes que también caminan en dos piernas, que tienen una sonrisa muy simpática y la habilidad de comportarse bien frente a la cámara, pero a nosotros nos han despreciado por completo, nos venderán por nada. Aquí están los argumentos en contra de las vacunas. Entonces, el número de muertes por vacunas es varias veces mayor que los datos oficiales. Eso es lo que dicen los que están en contra de la vacunación, basándose en el sistema estadounidense de reportes voluntarios y en un antiguo estudio de Harvard Peregrine Healthcare. Ese estudio mostró que a esos sistemas llega menos del 1% de los efectos secundarios reales. De ahí que se multipliquen las cifras oficiales por un coeficiente de subregistro, llegando así a millones. El exgerente de BlackRock, Edward Dowd, y sus colegas hacen referencia a los informes de las compañías de seguros sobre un aumento abrupto de decenas de % por encima de lo normal en los pagos de seguros de vida entre personas en edad laboral en 2021. La lógica es muy simple. El único evento importante de este periodo fue la vacunación masiva, es decir, la correlación apunta a la causa, miocarditis en hombres jóvenes. Esto no es una invención de la nada. En revistas serias realmente se han publicado datos sobre un mayor riesgo relativo de miocarditis después de las vacunas en adolescentes y hombres de 18 a 29 años, especialmente después de la segunda dosis. A partir de un riesgo confirmado y limitado, los opositores a las vacunas sacan una conclusión más amplia. Que muchos casos inexplicables de muerte súbita en jóvenes y deportistas también podrían estar relacionados con la vacunación. Ahora, Trombi. El embalsamador estadounidense Richard Kirschman afirma que empezó a encontrar sistemáticamente en los cuerpos de fallecidos vacunados formaciones fibrosas, anómalas y largas que antes no había visto. Y que la sangre normal no se coagula de esa manera. Otro argumento es que las vacunas suprimen temporalmente la respuesta inmunitaria. Esto se ha demostrado en varios estudios tempranos. Y a partir de este efecto temporal, sacan la conclusión de que hay un aumento a largo plazo en el riesgo de cáncer, incluso de una recaída rápida de un cáncer que ya había sido curado hace tiempo. Hacen referencia a sus propios estudios preclínicos de Pfizer y al regulador japonés PMDA.
Mostraron que las nanopartículas lipídicas se acumulan no solo en el lugar de la inyección, sino también en el hígado, el vaso, los ovarios y las glándulas suprarrenales de los animales. Conclusión: la proteína espiga se produce en todo el cuerpo y puede dañar los vasos sanguíneos. De ahí los coágulos y la inflamación del corazón. Y ahora vamos a resumir. Esto es lo que pasó por el COVID. Se perdieron billones de dólares. Según la estimación más conservadora del FMI, 12.5 billones. Y esa cifra, según el propio FMI, solo seguirá creciendo. Se han perdido años. Años de educación de toda una generación de niños que han sido retrasados, no sé, digamos unos 12 años atrás en cuanto a su nivel de conocimientos. Se ha perdido la salud. Millones de exámenes de detección se han omitido. Decenas de miles de muertes adicionales por cáncer. Infartos, accidentes cerebrovasculares que se pudieron haber prevenido, y se han perdido vidas, millones de vidas en todo el mundo. Y no solo por el propio virus, sino también por la forma en que se respondió a él. Ahora piensen en esto. Si hubiéramos sabido desde el principio que este era un virus creado por el hombre, ¿cómo exactamente? ¿Por quién exactamente? Ya lo habríamos investigado. Un coronavirus natural de murciélago al que quirúrgicamente se le insertó una proteína de espiga humana. Si nosotros supiéramos y entendiéramos todo esto, entonces probablemente no habría habido tanto pánico, tanto caos, ni una cantidad tan enorme de víctimas. Estoy profundamente convencido de que en el centro de todo lo que sucedió, en el centro de toda esta tragedia, en el centro de todas estas cosas horribles que ocurrieron en la mitad del planeta, hay una sola persona en el centro. Esa es mi postura. No es un hecho establecido por un tribunal. Pero así es como yo veo esta historia. Entiendo que tal vez haya fuerzas detrás de él. Admito que si China fuera abiertamente acusada de haberlo hecho, China de inmediato, digamos, hablaría sobre el papel de los Estados Unidos de América, sobre que esto no vino solo de China, sino también del Dr. Fauci y su financiamiento. Sospecho que alguien ordenó desatar esto en el mundo, sin advertir a nadie. Alguien ordenó guardar silencio y esperar hasta que a Estados Unidos le fuera mal, realmente mal, para que Trump no fuera reelegido. Creo que esa persona también debe ser encontrada y castigada, si estas sospechas se confirman. Y para empezar, en mi opinión, hay que poner al Dr. Fauci bajo los reflectores y sacar a la luz toda esta idea, toda su historia, toda su actividad, para que estas acusaciones sean confirmadas oficialmente o descartadas. Porque quien quiera que esté detrás de él, estoy convencido de que él jugó su papel terrible y mortal. Como ya lo dije, en mi opinión, está al nivel de los asesinos más terribles y los canallas más sanguinarios del siglo XX. Eso es todo, damas y caballeros. Cuando haya nueva información, se las contaré. Hasta luego.